¿Y si te dijera que alguien te ha amado en silencio durante años, pero nunca pudo acercarse a ti? No porque no quisiera, sino porque algo invisible, profundo y poderoso lo impedía. Y ahora puede ser demasiado tarde. Este no es un amor común, es uno que vive en las sombras de tu alma, esperando ser reconocido antes de desaparecer para siempre. El amor prohibido no aparece de la nada, ni es simplemente un capricho del destino. Surge desde capas profundas del ser, desde ese territorio silencioso donde habitan los deseos que nunca se dijeron en voz alta, las emociones que aprendimos a ocultar, y las partes de nosotros mismos que no encajaban en lo que el mundo esperaba. Allí, en ese espacio invisible, se gestan conexiones que no siguen las reglas de la lógica, pero sí las del alma. A lo largo de la vida, cada persona construye una identidad consciente, lo que muestra, lo que acepta de sí misma, lo que cree que está bien sentir. Sin embargo, existe otra dimensión más amplia, más compleja, que permanece en la sombra. En ese lugar se acumulan los deseos reprimidos, aquellos que fueron rechazados por miedo, por normas sociales o por experiencias pasadas. No desaparecen, simplemente esperan. Cuando alguien aparece y despierta una conexión intensa, inesperada y, en muchos casos, prohibida, no es casualidad. Esa persona activa algo que ya existía dentro de nosotros. No trae el sentimiento desde fuera, sino que lo revela. Es como si encendiera una luz en una habitación que siempre estuvo ahí, pero que nunca nos atrevimos a abrir. Por eso, este tipo de amor suele sentirse tan poderoso. No se trata únicamente de atracción o de afinidad, es un reconocimiento profundo, casi inquietante, como si el otro viera partes de nosotros que ni siquiera nosotros mismos habíamos reconocido. Y eso puede ser tan fascinante como aterrador. Lo prohibido, en este contexto, no siempre se refiere únicamente a normas externas. A veces, lo que lo vuelve imposible es interno. Creencias arraigadas, compromisos previos, miedos antiguos o incluso la imagen que tenemos de quién deberíamos ser. La mente consciente intenta mantener el orden, proteger la estabilidad, evitar el caos. Pero el mundo interior no sigue esas reglas. Lo que ha sido reprimido busca expresarse, tarde o temprano, y cuando lo hace con intensidad. Esa es la razón por la que estas conexiones no pueden ignorarse fácilmente. Aunque la persona intente alejarse, racionalizar o incluso negar lo que siente, algo permanece activo en su interior. Aparece en pensamientos recurrentes, en recuerdos que surgen sin aviso, en una sensación persistente de algo inconcluso. Es como una historia que no tuvo cierre, pero que sigue escribiéndose en silencio. Además, estas relaciones tienen un efecto transformador, no porque estén destinadas necesariamente a concretarse, sino porque obligan a la persona a enfrentarse consigo misma. Sacan a la superficie preguntas incómodas. ¿Qué deseo realmente? ¿Qué parte de mí he estado negando? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mi verdad o con lo que se espera de mí? Y ahí es donde reside su verdadero poder. El amor prohibido, cuando nace del inconsciente, no llega para destruir, sino para revelar. ¿Puede desestabilizar? Sí, pero también puede despertar. Puede mostrar caminos que antes no eran visibles, emociones que estaban dormidas, necesidades que nunca se habían reconocido. Sin embargo, también implica un riesgo. Si se reprime completamente, si se ignora sin comprenderlo, puede convertirse en una carga silenciosa. No desaparece, se transforma en nostalgia, en arrepentimiento, en una sensación persistente de haber dejado algo esencial sin explorar. Con el tiempo, esa energía reprimida puede afectar otras áreas de la vida, creando insatisfacción o una búsqueda constante de algo que nunca parece completarse. Por otro lado, reconocer esta conexión no significa necesariamente actuar sobre ella de manera impulsiva o romper con todo lo establecido. Significa, ante todo, entender su origen, comprender que parte de uno mismo está siendo reflejada en el otro, integrar ese descubrimiento en la propia vida. Porque, en el fondo,
Esa persona no solo representa un vínculo externo, representa una puerta hacia el interior, una invitación a conocerse más profundamente, a reconciliarse con aspectos olvidados, a aceptar la complejidad del propio ser. Así, el amor prohibido deja de ser únicamente una historia imposible y se convierte en un proceso de autodescubrimiento. No siempre conduce a una unión, pero casi siempre conduce a una transformación. Y quizá esa era su verdadera intención desde el principio. Las conexiones intensas no siempre siguen el camino que la mente considera correcto, pero eso no disminuye su profundidad ni su impacto. De hecho, muchas de las experiencias más significativas de la vida nacen precisamente en ese espacio donde lo racional pierde el control y lo emocional toma una fuerza inesperada. Es ahí donde aparece esa sensación difícil de explicar, una mezcla de certeza y conflicto, de atracción y resistencia. Cuando una conexión de este tipo surge, no suele pedir permiso. No evalúa circunstancias, ni mide consecuencias, ni respeta los tiempos que la lógica intenta imponer. Simplemente se manifiesta, y lo hace con una claridad que, en muchos casos, desconcierta, porque aunque la mente diga «esto no debería ser», hay algo más profundo que responde «esto es real». Esa contradicción interna genera una tensión constante. Por un lado, está la estructura de la vida construida, compromisos, valores, decisiones tomadas con anterioridad. Por otro lado, aparece esta conexión que no encaja, que no se alinea con lo esperado, pero que se siente auténtica. Y esa autenticidad es precisamente lo que la hace tan difícil de ignorar. Es importante entender que incorrecto no siempre significa superficial o insignificante. A menudo, lo que se percibe como incorrecto está relacionado con normas externas o con la necesidad de mantener estabilidad. Pero el mundo interior no funciona bajo esas mismas reglas. Lo que emerge desde lo profundo no lo hace para ajustarse, sino para expresarse. Por eso, estas conexiones tienen un carácter transformador. No porque necesariamente deban concretarse en una relación visible, sino porque alteran la percepción que una persona tiene de sí misma y de su vida. Introducen preguntas que antes no existían. Cuestionan decisiones que parecían firmes. Revelan emociones que estaban dormidas. Una persona puede pasar años viviendo dentro de una estructura estable, convencida de que todo está en su lugar. Y, de repente, aparece alguien que cambia esa sensación en cuestión de momentos. No porque esa persona tenga un poder especial en sí misma, sino porque activa algo interno que estaba esperando ser reconocido. Este tipo de conexión obliga a mirar más allá de la superficie. Ya no es posible conformarse con respuestas simples. La persona comienza a observar su propia vida con otros ojos. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿He construido mi camino desde el deseo auténtico o desde la adaptación? ¿Qué parte de mí está buscando salir a la luz a través de este encuentro? Y aquí es donde se produce la verdadera transformación. Porque incluso si la conexión no se desarrolla, incluso si nunca se convierte en una relación tangible, ya ha cumplido una función esencial. Ha despertado una conciencia más profunda. Ha mostrado que existen dimensiones del ser que no habían sido exploradas. Ha revelado que la identidad no es fija, sino que está en constante evolución. Sin embargo, este proceso no es cómodo. Puede generar culpa, confusión, miedo. La mente intenta recuperar el control, etiquetar la experiencia, reducirla a algo manejable. Pero cuanto más intensa es la conexión, más difícil resulta encerrarla en una explicación simple. Algunas personas intentan ignorarla, convencerse de que no es importante, seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Pero lo que ha sido activado no desaparece con facilidad. Permanece como una sensación latente, como un eco que vuelve en momentos de silencio. Y con el tiempo, puede transformarse en una pregunta persistente. ¿Qué habría pasado si hubiera comprendido esto de otra manera? Otras personas, en cambio, se dejan arrastrar completamente por la intensidad, sin reflexionar sobre sus implicaciones. Y ahí también existe un riesgo: confundir profundidad con destino inevitable, emoción
con decisión. Porque no toda conexión intensa está destinada a convertirse en una relación duradera. El verdadero valor de estas experiencias no está en lo que ocurre externamente, sino en lo que provocan internamente. Son oportunidades para integrar partes de uno mismo, para reconciliar deseos con realidad, para ampliar la comprensión de lo que significa amar. En este sentido, lo incorrecto pierde su carga superficial y se convierte en una señal, no de que algo deba romperse necesariamente, sino de que algo necesita ser entendido, de que hay una verdad interna que está buscando espacio. Y cuando una persona se permite explorar esa verdad con honestidad, sin negarla pero tampoco idealizarla, ocurre algo significativo. Deja de estar dividida. Ya no hay una lucha constante entre lo que se siente y lo que se debe sentir. En su lugar aparece una comprensión más amplia, más madura, más integrada. Así, estas conexiones, aunque complejas, cumplen una función esencial en el desarrollo humano. No vienen a encajar en lo correcto o lo incorrecto, sino a expandir los límites de lo que una persona es capaz de reconocer dentro de sí misma. Y al final, esa expansión puede ser mucho más valiosa que cualquier resultado externo. El conflicto interno entre el deber y el deseo no es una simple incomodidad pasajera, es una de las tensiones más profundas que puede experimentar un ser humano. Surge cuando dos fuerzas igualmente poderosas tiran en direcciones opuestas. Por un lado, lo que se ha construido como correcto, seguro y aceptable. Por el otro, lo que se siente auténtico, vivo y muchas veces imposible de ignorar. El deber suele formarse a lo largo de toda la vida. Está hecho de normas, valores, promesas, responsabilidades y decisiones que han dado forma a la identidad consciente. Es lo que permite mantener estabilidad, pertenecer, sostener relaciones y construir una narrativa coherente de quién se es. Representa orden, estructura y continuidad. El deseo, en cambio, nace desde un lugar mucho más profundo. No siempre es lógico ni conveniente. No responde a acuerdos ni a expectativas externas. Aparece como una fuerza espontánea que no pide explicación. Y cuando lo hace, no busca negociar. Busca ser reconocido. Cuando ambos se enfrentan, la persona queda atrapada en un espacio intermedio. No puede avanzar sin sentir que traiciona algo importante, pero tampoco puede retroceder sin sentir que está negando una parte esencial de sí misma. Es una sensación de estar dividido, de no poder ser completamente uno mismo en ninguna dirección. Este tipo de conflicto no se resuelve rápidamente, porque no se trata de elegir entre algo bueno y algo malo. Se trata de dos verdades que coexisten. El deber no es falso, ha sido construido con intención, con esfuerzo, con historia. Pero el deseo tampoco es superficial, surge desde una autenticidad que no puede ser simplemente descartada. Con el tiempo, esta tensión comienza a filtrarse en la vida diaria. Aparece en pensamientos recurrentes, en momentos de duda, en decisiones que se vuelven más difíciles de lo habitual. Incluso puede manifestarse en el cuerpo, como una sensación constante de inquietud o insatisfacción que no parece tener una causa clara. Muchas personas intentan resolver este conflicto inclinándose completamente hacia uno de los lados. Algunas se aferran al deber, reforzando la idea de que lo correcto debe prevalecer a cualquier costo. Intentan silenciar el deseo, minimizarlo, convencerse de que no es importante. Pero lo reprimido no desaparece. Se transforma en frustración, en distancia emocional, en una sensación de estar viviendo a medias. Otras, en cambio, se entregan al deseo sin considerar las consecuencias. Buscan liberarse de la presión interna rompiendo con todo lo establecido. Y aunque esto puede generar una sensación inicial de alivio o autenticidad, también puede traer consigo nuevas formas de conflicto: culpa, pérdida, inestabilidad. La dificultad real no está en elegir rápidamente, sino en sostener la tensión el tiempo suficiente para comprenderla. Porque este conflicto no aparece para castigar, sino para revelar.
Es una señal de que la vida interior ha alcanzado un punto en el que necesita evolucionar. Cuando una persona se permite observar este conflicto sin huir de él, comienza a descubrir algo importante. Tanto el deber como el deseo contienen información valiosa. El deber muestra lo que se ha construido, lo que se ha elegido proteger, lo que ha dado sentido hasta ahora. El deseo revela lo que falta, lo que necesita expresión, lo que está buscando integrarse. En lugar de verlos como enemigos, pueden entenderse como partes de un mismo proceso. Uno representa la forma, el otro la energía. Uno sostiene, el otro impulsa, y el verdadero crecimiento ocurre cuando ambos pueden dialogar en lugar de destruirse mutuamente. Sin embargo, este proceso requiere honestidad, requiere dejar de actuar automáticamente y empezar a cuestionar. ¿Este deber sigue siendo fiel a quien soy hoy, o es una estructura que ya no refleja mi verdad? ¿Este deseo es una necesidad profunda o una reacción momentánea? ¿Qué parte de mí está intentando ser escuchada a través de este conflicto? Responder estas preguntas no siempre lleva a una solución inmediata, pero sí a una mayor claridad. Y esa claridad cambia la forma en que se toman las decisiones. Ya no se actúa desde la presión o el miedo, sino desde una comprensión más amplia de uno mismo. Aún así, es importante reconocer que algunas decisiones dejan huellas permanentes. No todo puede conservarse intacto. Elegir implica renunciar, y renunciar implica aceptar pérdidas. Pero hay una diferencia entre una pérdida inconsciente y una consciente. La primera deja arrepentimiento, la segunda, aunque duela, deja sentido. Cuando este conflicto no se enfrenta, puede extenderse durante años. Puede convertirse en una sombra silenciosa que acompaña cada etapa de la vida. Y con el tiempo, puede transformarse en una pregunta persistente que nunca encuentra respuesta. ¿Qué habría pasado si hubiera escuchado lo que sentía? Pero cuando se enfrenta con profundidad, aunque no sea fácil, se convierte en una oportunidad de integración. La persona deja de fragmentarse y comienza a construirse desde un lugar más auténtico, donde lo que hace y lo que siente no están completamente separados. Y quizás esa sea la verdadera función de este conflicto. No obligar a elegir rápidamente, sino invitar a convertirse en alguien capaz de sostener la complejidad de su propia verdad. Algunas relaciones llegan a nuestra vida no para quedarse, sino para despertar algo profundo dentro de nosotros. No todas las conexiones tienen un destino de permanencia. Algunas son efímeras, fugaces, pero su intensidad deja una marca imborrable. Son encuentros que desafían la lógica, que escapan a la planificación y que, sin embargo, revelan verdades esenciales sobre quiénes somos y qué necesitamos comprender de nosotros mismos. La vida, en su sabiduría silenciosa, nos coloca frente a estas personas justo en el momento en que estamos preparados para enfrentar ciertos aspectos de nuestra psique que han permanecido ocultos. Estas relaciones, aunque pasajeras, cumplen una función crucial. Actúan como espejos. Nos muestran partes de nosotros mismos que no habíamos visto, emociones que habíamos reprimido o deseos que habíamos ignorado. Son como ventanas que se abren hacia nuestro mundo interno, obligándonos a confrontar la autenticidad de lo que sentimos y de quiénes realmente somos. A veces, incluso nos enfrentan con decisiones dolorosas, con la necesidad de elegir entre lo que es cómodo y lo que es auténtico, pero siempre, sin excepción, nos despiertan. El despertar que producen no siempre es inmediato, ni fácil de reconocer. Puede presentarse como una inquietud constante, un recuerdo recurrente, una sensación que no desaparece a pesar del tiempo y la distancia, incluso después de que la relación se ha disuelto o se ha mantenido estrictamente en los límites de lo socialmente aceptable. La energía de esa conexión persiste, actuando como un catalizador invisible que nos empuja a mirar más profundamente dentro de nosotros mismos. Nos recuerda que hay partes de nuestra vida emocional que requieren atención y que no debemos ignorar. Lo fascinante de estas conexiones es que rara vez nos permiten controlarlas completamente. Podemos intentar racionalizar, minimizar o incluso olvidar la intensidad de la experiencia, pero algo permanece. Es como si el universo estuviera diciendo: esto tiene un propósito,
aunque aún no lo comprendas. Estas relaciones nos enseñan que no toda influencia debe convertirse en permanencia. Algunas son lecciones, otras advertencias, y algunas son simplemente oportunidades para crecer y expandir nuestra comprensión de la vida y del amor. Además, las relaciones que llegan para despertar algo en nosotros suelen desafiar nuestras estructuras habituales. Pueden provocar sentimientos de vulnerabilidad, incertidumbre o incluso miedo. Nos obligan a cuestionar creencias antiguas, a reconsiderar la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. En ocasiones, nos enfrentan con dilemas morales o éticos, con la necesidad de decidir entre el conformismo seguro y la autenticidad arriesgada. Esta tensión, aunque incómoda, es precisamente lo que provoca la transformación. Un punto importante a comprender es que el valor de estas relaciones no reside necesariamente en la reciprocidad o en la duración. Una persona puede aparecer en nuestra vida y desaparecer sin comprometerse, sin convertirse en un compañero de largo plazo, y aún así dejar un impacto profundo. Su función no es únicamente afectiva, es también introspectiva y espiritual. Nos enseñan a reconocer patrones, a aceptar emociones complejas y a integrar aspectos de nosotros mismos que antes eran ignorados o reprimidos. Este tipo de relaciones también nos recuerda la impermanencia de la vida. Nos confronta con la idea de que no todo lo que sentimos debe concretarse ni durar para tener significado. Algunas conexiones llegan como ráfagas de luz en la oscuridad, iluminando solo un instante de nuestra existencia, pero lo suficiente para cambiar nuestra perspectiva y nuestra manera de percibir el mundo. Aprender a recibir estas experiencias con gratitud, aunque dolorosas o difíciles, es parte del proceso de madurez emocional. Otro elemento clave es que estas relaciones nos enseñan la importancia de la presencia. Nos obligan a estar plenamente conscientes de lo que sentimos, de lo que nos atrae y de lo que necesitamos reconocer. Nos enseñan que ignorar o reprimir estas emociones puede generar arrepentimientos que se prolongan más allá del tiempo y las circunstancias. Cada encuentro, por breve que sea, es una oportunidad para aprender, para despertar una conciencia más profunda y para reconocer verdades que habían estado ocultas en nuestro interior. En última instancia, las relaciones que llegan para despertar no se tratan de un destino externo que nos atrapa, sino de un espejo de nuestra propia existencia interna. Son recordatorios de que la vida está llena de oportunidades para crecer, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles o socialmente prohibidas. Nos enseñan a escuchar, a sentir y a reconocer la importancia de lo que surge dentro de nosotros, incluso cuando parece desafiar la lógica o la conveniencia. Estas conexiones, aunque no permanezcan físicamente en nuestras vidas, dejan semillas de transformación. Nos enseñan a ser más conscientes de nuestras emociones, a valorar la autenticidad sobre la comodidad y a aceptar que algunas experiencias, aunque efímeras, son fundamentales para nuestra evolución emocional y espiritual. En ese despertar reside su verdadero significado. En el aprendizaje profundo de quiénes somos, de qué necesitamos y de cómo la vida nos guía a través de encuentros que, aunque prohibidos o imposibles, nos muestran la esencia de nuestra propia alma.